Esta es una producción de Grupo Fórmula. A él le profeso admiración y cariño, siempre crecientes, porque es un referente del periodismo nacional, pero además es un hombre de una enorme valentía, de grandes capacidades intelectuales y de una porfía admirable para desenredar madejas que sin él hubieran sido inexplicables. Bueno, aquí está mi entrevista con Raimundo. Ustedes lo conocen y lo reconocen igual que yo. Raimundo Riva Palacio, periodista, que no requiere de adjetivos, autor de la columna Estrictamente Personal, director del portal de noticias Eje Central y también comentarista de televisión. Gracias Raimundo por estar con nosotros y por esta nueva aportación tuya. Colosio, crónica del fracaso de un proyecto transeccional, una edición de Grijalvo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Ricardo, como siempre, un placer estar contigo. Gracias. Pues con mi admiración y cariño de siempre te pregunto, Raimundo, 27 años después del asesinato, la ejecución, como se le quiera llamar, de Luis Donaldo Colosio, te decides a publicar este libro. ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué nos faltaba por saber o decir sobre ello? Mira, yo creo que la principal motivación viene del propio presidente López Obrador, que en su discurso diario de consolidación del poder, de esta estrategia de mostrarse diferente, tiene una parte integral del discurso es esta crítica a lo que él llama los gobiernos neoliberales, que por cierto lo ubica nada más desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Entonces todo el tiempo él habla de los modelos, del modelo neoliberal que causó tanto daño, cuando pues, yo creo que él es producto de este modelo neoliberal, él es resultado directo de los favores y de la concesión que le hizo uno de estos presidentes, pero el contexto y el resultado que dio todo ello me llevó a pensar en un libro que adicionalmente a este contexto nace de la elaboración de una tesis de la maestría sobre el discurso de Luis Donaldo Colosio, el discurso del 6 de marzo, pero era una tesis solamente acotada al discurso de Luis Donaldo Colosio comparado con los discursos de Carlos Salinas de Gortari, un poco con un poco, sino la hipótesis era que ese discurso había sido de continuidad, algo que, por cierto, vengo pensando desde el día siguiente de que se dio el discurso, porque incluso lo escribí en una columna en ese entonces en Reforma, que no era un discurso de ruptura, era un discurso de continuidad. Y en el contexto, o sea, a partir de esta tesis, de cómo iba pues recordando algunos momentos, sacando algunas viejas fichas que tenía, y el discurso de López Obrador, pensé que era que se habían creado unas condiciones que podrían llegar a interesar a un público de cuál fue ese grupo neoliberal, qué es lo que hizo ese grupo de tecnócratas, porque neoliberal, más neoliberal el presupuesto del presidente López Obrador no puede haber, pero sí un grupo de tecnócratas, que eso sí no es el gobierno del presidente López Obrador, que hizo un grupo de tecnócratas que estaban en torno a Luis Donaldo Colosio, un proyecto de Carlos Salinas de Gortari, y que se rompe ese proyecto con las luchas internas en este grupo de tecnócratas y un proyecto, como dice, un proyecto transeccional, no maximato, que esto es muy importante. Tú conociste muy bien a Luis Donaldo Colosio. Él no iba a permitir un maximato de ninguna manera, tampoco era la intención de Carlos Salinas, pero sí un modelo de desarrollo económico y una segunda parte que no hizo Salinas, que era una apertura del sistema político mexicano, que por cierto, al final, en este argumento contrafactual, pues probablemente, si Luis Donaldo Colosio hubiera sido presidente, Andrés Manuel no lo hubiera sido. Déjame retomar el 6 de marzo del 94.
Veo un México con hambre de sed y justicia, dijo Colosio. Para muchos, ¿o qué dirías sobre esa tesis de que para muchos fue un rompimiento, incluso que para muchos Colosio estaba firmando su sentencia de muerte con ese discurso? Bueno, yo creo que pues es un análisis, yo pensaría que insuficiente, incluso superficial. Yo lo que hago en el libro, y ahí están en los anexos, es un análisis cuantitativo y cualitativo del discurso del 6 de marzo contra el discurso de toma de posición de Carlos Salinas y sus 5 primeros informes de gobierno. Y ahí lo que puedes apreciar que es el discurso de Carlos Salinas incluso era de más avanzada eh, en temas de índole social, en términos de desarrollo, y también el discurso de Salinas no era partidista. El discurso de toma de posición de Carlos Salinas, si tú lo analizas con el discurso del 6 de marzo de Luis Donaldo Colosio, Salinas se refirió 0 veces al PRI y Colosio se refirió más de 25 veces al PRI en su discurso. Entonces, ahí, cuando ves una línea política ideológica continua, que no significa una calca, tú lo que puedes ver es que no había ninguna ruptura. Incluso su lema era continuidad con cambio. O sea, Sí. él sí planteaba una serie de cambios, por supuesto, pero no planteaba una ruptura. Ahí está en su propio discurso. Pero sí entiendo muy bien lo que generó este tipo de análisis por la frescura de la redacción de ese discurso y también por la forma como él lo hizo. Pero mira, tú Sí. citas una frase, de esa frase que llegó muchísimo a Sí. las conciencias y a las almas de los mexicanos. Si tú analizas toda esa parte del discurso, que es una de las partes del discurso, es la manera como él presentó el diagnóstico del país, pero de una manera sumamente atractiva, sumamente pujante, sumamente penetrante en el discurso. A propósito de esto que acabas de decir, de una forma muy atractiva, Colosio era un fuera de serie dentro del PRI, era un hombre carismático, era un hombre que convocaba. Seguimos hablando de él a 27 años de distancia de su ejecución. Eso dice muchas cosas. Yo te preguntaría, cuando subtitulas Crónica del fracaso de un proyecto transeccional, ¿a qué te refieres? Entre esos dos extremos que señalan que Colosio era la continuidad de un proyecto a largo plazo de Salinas, de Gortari, o que se acabaron, se troncharon las posibilidades de un México distinto con esta idealización de Luis Donaldo Colosio, Raimundo. Bueno, el proyecto de Salinas de Gortari, como yo lo entiendo, no era un proyecto personal, era un proyecto de modelo de país, era un proyecto de nación, pero no era un proyecto de él para perpetuarse en el poder. Eso es como yo lo Ujú. entiendo y como yo lo veía. Entonces, ¿el Eh, proyecto transeccional era de Colosio, perdón? era de Colosio y de quien pudiera haber sido el sucesor de Colosio. Ah, El planteamiento aquí en el libro, y ahí se va documentando, es que Salinas se embarcó en 2 reformas y en una no se atrevió. La reforma económica y la reforma política. Pero sucede, y está en la introducción, lo que le pasó a Gorbachev, que se embarca en las 2 reformas y ¿qué es lo que pasa? Pues que colapsa y desaparece la Unión Soviética. Entonces Salinas se detiene en la parte de la reforma política y también se detiene en una segunda fase de apuntalamiento de la reforma económica, que era la parte de regulación, de evitar monopolios. Y esa parte del proyecto que la, la viste doctrinaria y teóricamente en el discurso del liberalismo social de 1992, que arropa y adopta Luis Donaldo Colosio para ese tipo de continuidad, pero la continuidad no era la continuidad del 1 de diciembre de 1988, era una continuidad de un proyecto que tenía que tener una serie de ajustes en lo económico y, por supuesto, en lo político. En lo político, el sistema
como lo vieron desde desde la elección del 88, ya no da. Yo creo que la razón por la cual todavía dio un sexenio más es porque asesinaron a Colosio, pero en términos de política real no daba. Y Colosio, como tú lo dijiste, un político fuera de serie en el PRI, pues no tenía Salinas, a nadie mejor que él para poder llevar a cabo ese tipo de reforma política. Una reforma política que si se hubiera consolidado y en esas mismas condiciones hubiera participado Carlos Salinas en la presidencia, quién sabe si hubiera ganado o hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas, pero un avance en esa parte política. Ahora, ¿por qué se quiebra? Porque cuando se habla del neoliberalismo, que es el liberalismo económico, realmente se piensa que eso es homogéneo y no es homogéneo. Hay dentro de los tecnócratas, dentro de aquellos que apuestan por un modelo económico liberal, hay sus propias diferencias, hay sus contradicciones, hay sus visiones distintas, como sucedió entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Claro. ¿Cuál es la gran queja de Salinas contra Ernesto Zedillo? Que en lugar de ir hacia la desregulación, la fortaleció y creó los monopolios. Ya sabes que como de pronto el tiempo es un tirano para nosotros. Sí. Diré algo que tú por modestia no dirías, que este libro hay que leerlo porque primero es una nueva gran lección de periodismo de tu parte y luego porque reaviva un capítulo que creo que es importante de recordar para quienes lo vivimos en su momento y también para las nuevas generaciones y reconocer qué fue lo que pasó con este político fuera de serie que lloraba cuando recitaba la Chacha Micaila con sus amigos. No es común encontrar un político así. Lo que sí te puedo preguntar a ti es, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro? Pues que encuentren una explicación y una versión de un episodio que nos marcó, que nos quitó por completo la ingenuidad, que pueda aportar información para que la gente con su propia información pues contraste. Es una muy pequeña aportación de un capítulo del cual todavía no sabemos muchas cosas. Incluso la investigación del caso Colosio sigue abierta. ¿Por qué razón? Parafraseando a Luis Raúl González Pérez, que fue el último fiscal, sí. Porque hasta el momento en que él cerró la investigación y que coincidió con los 3 fiscales anteriores, había un asesino solitario. Pero él lo dijo, hasta este momento, con toda la información que tenemos, esto es lo que pasó. ¿Sí crees que Aburto fue un asesino solitario, Raimundo? Aquí me voy a montar en Luis Raúl González Pérez. De acuerdo con la investigación completa, y mira que he leído la investigación más de 4 veces completa, no hay información que permita suponer o que sugerir que hubo una conspiración. Ahora, esto no significa que no pueda haber información adicional que resulte que salga una persona que diga, no, yo participé en esa conspiración, o un poco parafraseando a Miguel Montes, que ahí lo cito en el libro, cuando le pregunto, bueno, ¿y no fue José Córdoba el que mandó matar a Colosio? Y él respondió, pues yo no sé si Córdoba lo quería matar o no, o muchos lo querían matar. Lo que sí puedo decir es que Mario Aburto se les adelantó. Lo que no sé también, si podría yo decir para concluir, ¿qué no daríamos tú y yo por entrevistar a Aburto, a Mario Aburto? ¿Qué no daríamos? ¿Qué no daríamos? Exactamente. Raimundo, te mando un abrazo fraterno, grande. Gracias siempre. Igualmente, con muchísimo cariño, Ricardo. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.